Pues bueno, vamos a entrarle ya de lleno al tema de hoy. Bienvenidas a la clase de Elite que debió de ser el martes, pero que bueno, por motivos laborales estamos teniendo hoy. Les agradezco mucho haber hecho un espacio en su agenda para conectarnos. Y bueno, he de comentarles que el contenido que hoy vamos a analizar es un contenido muy sencillo, dinámico, que a mí en lo personal me gusta porque nos lleva a un panorama de lo que es la literatura, una asignatura pues bastante atractiva, no solamente en términos de arte, sino en términos también de lo que podemos aprender de ella y que nos va a ir acompañando y enriqueciendo en otras formaciones. Además de que va a ser una especie de cabeza de playa o de introducción a otras temáticas que suelen aparecer en el examen, ¿no? Como por ejemplo corrientes literarias. Así que es un tema campechano que va a anteceder a lo que va a ser análisis poético, que ese quizá a mi gusto es el contenido más complicado de literatura. Y eso por la cuestión técnica, ¿no? Pero teniendo base en lo que hoy vamos a ver, resultará más sencillo acercarnos a lo que veremos muy probablemente el siguiente martes. ¿Sale? Entonces, bueno, comenzaremos con definir qué es un texto literario. Ya hemos visto diferentes tipos de discurso, ¿no? El texto literario va a ser nada más y nada menos que es un vehículo a través del cual el autor va a plasmar o sentir una idea que va a tener su origen de su forma específica de expresarse a través de las letras, es decir, puede ser a través de una novela, un cuento, un poema, una obra de teatro, una canción, un ensayo, una carta, pero también va a implicar una cierta creatividad. El texto literario va a ser más elegante, más fino en su lenguaje a comparación de un texto científico que es mucho más seco, más plano, o de un texto publicitario, ¿no? Por ejemplo. Y una cuestión también muy importante del texto literario es que no va a responder necesariamente a un fin determinado, sobre todo considerando que la literatura, al ser una obra de arte, implica también una interpretación muy particular de la realidad, que también tiene un cariz subjetivo, porque es la perspectiva del autor. Sale de ahí que el texto literario es un universo que rebosa en diversidad, en formas, incluso en palabras, ¿no? Entonces, así pudiéramos definir lo que es un texto literario. ¿Alguien tiene una duda al respecto? Pregunta, comentario. Creo que no por el momento. No, bueno, entonces vamos a lo que sigue. ¿Qué características tiene este texto literario? Que insisto, esto nos puede llevar a identificar su distinción de otros tipos de discurso, ¿no? Y me parece que eso también favorece mucho lo que sería la comprensión lectora. Primeramente, como ya les había dicho, es subjetivo. Parte de una interpretación específica y personal de quien lo escribe. ¿Sale? Segundo punto, tiene una libertad de creación. De ahí que sea tan bello y al mismo tiempo tan multiforme. Incluso entre las mismas ramas, ¿no? No es, por ejemplo, igual una obra teatral de la época de la Grecia antigua, Eurípides, Sófocles, Aristófanes, para citar un caso, a, por ejemplo, el teatro que desarrolló Shakespeare. Bueno, Cervantes también hizo unas buenas obras de teatro, a lo que, por ejemplo, va a ser Bertolt Brecht, ¿no? Que es un dramaturgo contemporáneo, más contemporáneo. Estamos hablando de un mismo género, pero
que va a ser distinto, va a tener diferentes enfoques, va a centrarse en temáticas muy particulares y bueno, aquí también apelando a la historia, pues parte mucho del contexto en el que se crea, ¿no? Es más, si por aquí alguien ha tenido la experiencia de querer escribir y si lo hizo cuando eran más jóvenes, no es lo mismo un texto que uno escribe a los 15, 16, 17, bueno, quizá también 18 años, cuando pues uno tiene pues, ciertos idealismos y una visión un tanto intensa de la vida y del mundo, a los 20, los 30, 40, inclusive los viejitos, ¿no? Ya hay otras experiencias que van definiendo cómo uno ve la vida, en algunos casos se va a poner más intenso y los va a valorar, en otros pues va a ser más relajados, ¿no? Eso implica también que un texto literario va a ser variado. Va a implicar tener una diversidad de escenarios y por supuesto estamos hablando de que va a haber una licencia poética, es decir, que no siempre se van a cumplir las reglas ortográficas y gramaticales al pie de la letra. Y esto en tenor de que va a dar pie a la utilización de una serie de figuras y elementos retóricos que van con el fin de exaltar la belleza de la lengua, de, como dirían en mi barrio, poner bonitas las cosas, ¿no? Entonces, esto es el elemento que conjuga el texto literario. Definitivamente, esto se ve en otros textos. He tenido la fortuna de leer libros académicos de historia que tienen una belleza muy parecida, pero aquí hay que tomar en cuenta que es muy diferente el sentido del discurso, ¿no? O sea, si uno ya va a escribir historia y les va a tocar cuando estén en la uni un ensayo un poco más académico, pues tiene que responder a ciertas reglas. No va a tener esa posibilidad de ser tan poético, ¿no? Y en cambio, si uno se quiere aventar la entrada de un blog para exponer sobre por qué los hombres son los gandallas, pues bueno, ahí sí uno puede tener más libertades. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, entonces pasamos al siguiente punto. Como se habrán dado cuenta, la literatura, el texto literario es todo un agasaje. Es un territorio amplísimo. Es un reino que no tiene fronteras. Hablando de ese tipo de expresiones, ¿no? Y por tal razón, tenemos que poner ahí unos ciertos límites para saber en qué territorios andamos, ¿no? Entonces, la clasificación de los géneros literarios va de acuerdo con su funcionalidad y una serie de rasgos que poseen en común, ¿sale? También hay que considerar la estructura, el tema, las funciones de la lengua que predominan, entre otras cosas, ¿sale? Así que para ir matizando, vamos a ver que hay 4 géneros literarios, digamos 4 grandes géneros literarios, no son 4 grandes bloques. El narrativo, que puede ser en prosa, aunque también en verso, y que va con la intención de relatar una acción. Vamos a ir un poquito más adelante a detalle. La lírica, que es una, digamos, expresión abierta de lo que uno siente, de lo que uno piensa. Inclusive por ahí dicen que desde la poesía se llega a coquetear con la filosofía, ¿no? Es una forma de también manifestar mi interpretación de la realidad. E incluso dejar una serie de enseñanzas, ¿no? Ahí en ese sentido, la poesía china, la poesía japonesa, sobre todo la antigua, pues tiene esa línea. El teatro, bueno, va a corresponder a este texto que busca ser representado, o sea que si uno lee, no sé, Macbeth,
de Shakespeare, por ejemplo, Sueños de una noche de verano, o El Edipo Rey, ¿no? Son obras de teatro que ahorita se me vienen a la mente, pues no es la misma experiencia que si uno ve las representaciones. ¿No? Y por último, pues bueno, tenemos por ahí un género literario que está enfocado a la didáctica, a la enseñanza, ¿no? Entonces vamos a ir checando las características particulares de cada uno. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quieran agregar? No, por el momento no. Bueno, entonces vamos a la siguiente lámina. Vamos con el narrativo. ¿Sale? El género narrativo va a plantear, como ya les había comentado, relatar o contar una serie de tramas o acciones que pueden ser ficticias o reales y que conforman parte de un discurso, de un entramaje mucho más amplio. ¿Sale? Aquí la clave es que el escritor va a presentar dicha realidad como si fuese el mundo exterior. ¿Sale? Como algo ajeno. Aún contándose en primera persona, siempre va a marcar esa distancia. ¿Sale? ¿Qué características tenemos de ese género? Pues hay un montón de descripciones, tanto de personas, situaciones, ambientes. También hay una relación de acciones y acontecimientos que van a estar en un espacio y en un tiempo determinado, como la historia, y que va a incluir monólogos y diálogos entre los personajes. Aquí la figura clave es el narrador, quien va a ser el encargado de contar la historia a través de la narración, valga la redundancia, pero también se va a involucrar aquí la descripción, la exposición y la argumentación. O sea, no veamos este rollo de el género narrativo como algo plano, sino más bien es muy multiforme, ¿no? Se juega con distintas herramientas y recursos. Aquí también, a modo de repaso, sería pertinente señalar pues, las funciones de la lengua que pudieran dominar. ¿Cuáles serían? ¿Qué funciones de la lengua pudieran estar aquí presentes? Disculpe, ¿cómo dijo? Sí, ¿cuáles serían las funciones de la lengua que aparecerían en el género narrativo? ¿Podría ser referencial? Ajá, ese es el referencial, muy bien. También pudiera ser, ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ahí lo tenía. A ver, a ver, a ver. Pudiera ser el emotivo en algunos casos y el fáctico. ¿Sale? Insisto, dependiendo del entorno. ¿Vale? Ahora, esta gran gama de textos podemos clasificarlos más o menos en lo que son los mitos, las leyendas, los cantares de gesta, las novelas
los cuentos y las fábulas. También mucho tiene que ver qué tipo de narración estoy haciendo. Si es una narración épica, o sea, que involucra el contar historias heroicas, que muestran batallas, luchas entre dragones y esas cosas. También podemos tener, por ejemplo, narraciones históricas. Ahí hay una bonita combinación entre historia y literatura. Las novelas históricas, que bueno, no son tan fáciles de hacer. Tenemos también una serie de narrativas que tienen que ver con temáticas un poco más rosas, por ejemplo, meternos en la parte de los sentimientos, ¿no? Estas novelas del corazón que, bueno, en fechas recientes no tienen tan buenos representantes. Pensamos, por ejemplo, en Crepúsculo, para citar un caso, pero también cuentan, ¿no? Entonces, eso digamos que sería la clasificación más grande. Aquí hay que considerar estos matices porque en el examen llegan a aparecer estos subgéneros de la narración o la épica. Les llegan a identificar cuál es el cantar de gesta, cuál es lo que es la leyenda, ¿no? Y de ahí cuestiones de literatura universal muy básicas, ¿no? Por ejemplo, algunos mitos griegos, obras representativas de la época, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es Grecia y Roma, pues bueno, está desde la Ilíada y la Odisea, que son de Homero, hasta, por ejemplo, algunas tragedias griegas escritas por Eurípides, Sófocles, Aristófanes, que es de lo más famoso, pasando por lo que nos deja Roma, ¿no? O sea, los textos oratorios de Cicerón, los tratados filosóficos de Séneca. Digo, no es obligatorio, sería muy padre, pero no es obligatorio que conozcan tan finamente esos textos, pero sí ubicar, ¿no? ¿Qué son? ¿De qué se tratan? Igual en lo que es la parte de la Edad Media, algunas leyendas, las novelas de caballería, los cantares de gesta, y bueno, ya de ahí a fechas recientes, ¿no? Pero lo más importante es identificar las características de los subgéneros, que bueno, creo que están aquí bastante visibles. ¿Hay alguna duda, comentario, una cuestión que quieran agregar? ¿No? Bueno, ahora nos vamos con el lírico. El género lírico. También es un género hermoso, intenso, pero no tan sencillo de abordar. El género va a ser aquel que agrupa los textos en los que el autor va a expresar sus emociones o sentimientos en verso o en prosa. Eso es lo que va a definir a un texto lírico, ¿no? A diferencia del narrativo, que la intención es contar historias, acá no. ¿Vale? Aquí implica la subjetividad tanto del autor a la hora de plantear su realidad, como quien interpreta ese texto. Implica el conocimiento de un cierto contexto, de figuras literarias, pero también en cómo yo lo estoy entendiendo, ¿no? Algo también muy común en lo que es el texto lírico es el uso en primera persona. Y por supuesto el lenguaje estético. Aquí, pues sí, va a estar presente, pero acá todavía más. Y le hace también la versatilidad de las temáticas que van a abordar. ¿Sale? Las características que va a tener el género lírico. Vamos a dividir en dos, en lo que es el fondo, es decir, el sentido del discurso, y la forma, cómo está estructurado. Bueno, en cuanto al fondo,
Es decir, el significado, bueno, una poesía es atemporal. Aún, aunque se refiera a hechos determinados, por ejemplo, el poema del mío sí, de Cantar de Gesta, ¿no? Que tiene esa parte también lírica. O bueno, no nos vayamos más hacia ese punto. No sé, si ustedes leen cualquier poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que se me escapa de la mente, o no sé, textos de Machado, de Jaime Sabines, de quien ustedes quieran, es atemporal, ¿no? Un tanto parecido a las canciones. De hecho, las canciones, la lírica de las canciones pues, pertenece a este género literario también, incluso las de Bad Bunny, ¿sale? Entonces es atemporal, emotiva, la intención es generarte algo. Va a implicar un lenguaje connotativo o figurado, es decir, pocas veces la poesía se va a entender de manera literal, va a ser escrito en primera persona, cotidianamente hablando, y va a ser universal. No hay cultura que no tenga una expresión poética en su literatura o dentro de su misma cultura, ¿no? Incluso se llegan a transmitir de persona en persona. En cuanto a la forma, va a tener una cadencia, un cierto patrón. Va a estar escrito en verso, aunque también vemos poemas que están escritos en prosa. Va a tener una musicalidad, es decir, una sensación de que va bien, ¿no? Un ritmo, va a dividirse en estrofas, va a tener una métrica, es decir, que los versos van a tener un determinado número de sílabas y además una rima, que es lo que le va a dar también una serie de musicalidad. Por rima, es decir, que las últimas sílabas terminen en un sonido similar. Le dan ese toque de cancioncita. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? ¿No? Porque pues es que al final puede entrar, nos guste o no, en teoría entra dentro del género lírico. A mí en lo personal no soy fan del reggaetón. No tengo nada contra ellos, pero no soy fan. Y me parece que es un género que pues tiene ciertos bemoles para no ser muy em, prejuiciosos. Pero bueno, ahí lo podemos meter. Vamos con la división. Tenemos entre los textos líricos la oda, que es un poema estrófico de temática variada. Usualmente se ocupa para vangloriar a alguien. Luego tenemos la elegía, que es un poema cuyo contenido consiste en la expresión del sentimiento de dolor y pérdida. Por ejemplo, el poema que se le haría a una mujer que falleció o algo así. ¿Sale? Tenemos además la égloga, que es el poema en el que predomina la expresión de temas amorosos ambientados en una naturaleza bucólica, exagerada, muy presente, sí, bastante intensa. ¿Sale? La sátira,
que es un poema de censura humorística, es decir, era una especie de burla, de sentido del humor, de conductas morales, ¿no? Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de que no se ve bien que los chicos tengan el cabello largo, porque es inmoral, dan mal imagen. Según quién, quién sabe. Pero todavía en pleno siglo XXI tenemos este prejuicio. Y si yo quiero burlarme de cierta manera de esa conducta y de la razón del por qué los hombres deben de tener cabello corto, pues bueno, me puedo chutar una sátira. Quien hacía muy buenas sátiras era Francisco de Quevedo, un poeta español del siglo XVII, muy interesante y bastante ácido el canijo, ¿no? Luego tenemos la canción, que es un poema de amor breve de origen trovadoresco, aunque bueno, esto ya ha evolucionado a algo mucho más complejo. Tenemos el Madrigal, que es un poema muy breve del tema amoroso, y el himno, que es un poema solemne que va a expresar sentimientos colectivos, ¿no? Lo que identifica a un país, ¿no? Que bueno, también uno tiene ciertos himnos este, personales. ¿Dudas? Y bueno, ahí tienen un ejemplo este, de poema. Está muy bonito. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Creo que no, por el momento, no. Bien, los demás chicas, Todo bien. ¿vamos bien? Luego nos vamos con el género dramático. El género dramático, que también es conocido como teatral, va a acoger en un formato de diálogo una serie de acciones o de tramas, pero aquí la diferencia con el narrativo es que el género dramático busca que ese texto se represente en un escenario. ¿Sale? Las obras dramáticas van a seguir su curso a partir de las interrelaciones de los personajes, que sin que haya un autor o un narrador que describa qué es lo que están haciendo o qué sienten, bueno, el público los va conociendo a partir del diálogo que se crea entre ellos, ¿no? O sea que vemos que es ahí un género literario bidimensional, ¿no? Ya que no solamente es leerlo, también es verlo y en algunos casos hasta escucharlo, porque hay música ambientando la obra de teatro. ¿Vale? Ahora, ¿qué características tiene el género dramático? Bueno, el diálogo es diálogo y monólogo, ¿sale? Hay un sentido social, es decir, se busca llegar a un público determinado, no es lo mismo una obra de teatro para niños que una para gente de mayor edad. La otra es que va a tener una acotaciones entre los paréntesis y a veces en cursivas se va a indicar lo que se va a poner en escena y la manera en cómo van a actuar los personajes. O sea, están en la obra, pero se plasman en el momento de actuarse, ¿no?
Y por último, pues también hay elementos visuales, que es lo que conforma la escenografía. Esto implica gestos, movimientos, luces, vestuarios, ruidos, música. ¿Sale? Es un género literario muy ambivalente. Creo que no debiera de haber aquí problemas en el examen. ¿Dudas hasta aquí? Pues ya no. Todo bien. ¿No? Profe, yo sí tengo una Sí. duda. Adelante, Alejandra. No sé si está medio tonta, pero una obra puede tener como varios géneros. O sea, una obra literaria puede ser de varios géneros o solo uno. Puede jugar con varios elementos y no abro paréntesis, no, no es una duda tonta. De hecho, no hay dudas tontas. Pero va a haber uno que va a prevalecer. Por ejemplo, he leído novelas que tienen elementos de un texto dramático o que hay partes que se narran como si fuera un poema. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que por cierto lo regalé y no lo he vuelto a conseguir. Se llama Mi nombre es Judas. Es un texto ficticio que habla sobre la vida de Judas después de la crucifixión de Jesús. Básicamente, pues habla de que Judas estuvo desencantado del movimiento del cristianismo, que en realidad no se ahorcó y que pues el brother está haciendo sus negocios. Y empieza a contar su historia en primera persona. Lo que me gustaba mucho y de ese texto es que cada inicio de un capítulo te narraba lo que te daba la entrada de ese capítulo, pero a través de un poema. Y más o menos te decía de qué iba a tratar, ¿no? En otras partes se llegaba a especificar, como si fuera una obra de teatro, los sentimientos que tenían los personajes. Todo muy, muy interesante, muy, muy interesante, pero pues al final se cataloga como una novela. ¿Sale? Entonces, ahí más bien tiene que ver cuál es el género literario que más prevalece. Pero no, de hecho es una pregunta bastante interesante, ¿eh? Ok, ya quedó claro, profe, gracias. De nada. Ahí, por ejemplo, lo que te va a dar el tip es la comprensión lectora. Identificar las estructuras, los elementos paratextuales, cómo te está planteando el discurso el autor, cuáles son los elementos que están poderando más, y al final, pues lo que tú decides, ¿no? Hay poemas que, por ejemplo, son muy narrativos, es decir, te van contando lo que está pasando. Hay uno que me gusta muchísimo que habla sobre una rebelión que ocurrió en España el mismo año en el que se conquista México Tenochtitlan. Bueno, se invade porque eso de conquista como que no va. Y fue un tema que ayer, por cierto, andábamos ahí discutiendo. Bueno, mientras Cortés andaba acá haciendo sus relajos en México, en lo que es México, en España un grupo de personas no estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo Carlos V y se levantaron en armas. Fue una rebelión en contra del rey muy interesante porque pues se luchaba por los derechos de la gente común, ¿no? Entonces, ese acontecimiento inspiró un poema bastante largo, por cierto, que se llama La rebelión de los comuneros. Y es un poema.
tiene rima, tiene por ahí la métrica y todo el cotorreo, pero en vez de ser el típico poema que te habla de la muerte, del amor, del odio, te está contando un suceso. Entonces es un poema incluso épico. ¿Sale? Pero pues a pesar de que te está narrando, no deja de ser un poema. ¿Vale? Con el teatro es más difícil. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a clasificar este show? Bien, el género dramático se va a dividir en tres grandes grupos. El género dramático mayor, el género dramático menor y el teatro lírico. El género dramático mayor va a contener a la tragedia, a la comedia y el drama. La tragedia va a ser esta historia en la que el héroe va a enfrentarse a su destino y por más que quiera cambiarlo, va a sucumbir. La tragedia usualmente acaba mal. Piensen, por ejemplo, en la más famosa de famosas, Romeo y Julieta, o Edipo Rey. Shakespeare era bueno para hacer tragedias. Aunque Edipo Rey es de Eurípides. ¿Sale? Si ustedes leen o ven esas historias, pues bueno, van a darse cuenta que por más que le quieran mover, van a acabar mal. ¿Sale? Es interesante. Luego está lo que es la comedia, que es una escenificación de conflictos de la vida cotidiana, pero que su finalidad es humorística, es hacer reír, es burlarse. Por ahí Aristófanes tiene una comedia muy buena que se llama Las nubes, en donde por cierto se llega a burlar hasta de Sócrates, era contemporáneo. Y bueno, más adelante podemos tener la Celestina, me parece que ahí entra también Cyrano de Bergerac. Y bueno, el drama es un enfrentamiento de los personajes con su destino, ¿no? Esto que de hecho de ahí tienen sus raíces las telenovelas. No todos los dramas, por ejemplo, acaban con final infeliz, pero sí le sufren. Sí, sí le sufren bastante. ¿Sale? Entonces, ¿dudas con los géneros dramáticos mayores? No. Ok, vámonos con los géneros dramáticos menores. Tenemos el otro sacramental, que es una pieza alegórica que gira en torno a un dogma religioso. Si nos ponemos finos, la representación de la crucifixión que se hace en Semana Santa sería un auto sacramental, porque el relato se va a enmarcar en la pasión de Cristo. Y hay una alegoría a ese dogma, ¿no? Y tenemos también el entremés, que son obras breves que se van a representar en los entreactos de las comedias. Habían obras de teatro que tenían horas de duración, entonces existían espacios de descanso que son conocidos como intermedios, y ahí era en donde de vez en cuando metían un entremés, ¿no? Por ejemplo, las marionetas, los ventrílocos, era lo que usualmente ponían. Que de hecho el cine de cierta forma, por lo menos en los 50, 60, con películas muy largas como Quo Vadis, Los 10 Mandamientos, Espartaco, Cleopatra, por ejemplo, que fueron películas además muy famosas, eran como de 4 horas de duración y sí habían algunos intermedios como en las obras teatrales. Estaba muy, muy interesante. Y bueno, el teatro lírico se va a dividir en dos, en la ópera y en la zarzuela. En la ópera, pues es una obra escénica completamente cantada. De hecho, es bastante ahí,
apabullante, ¿no? Estratosférica y la ópera. Y las zarzuelas son obras escénicas que incluyen partes cantadas y partes declamadas. Eso es lo que la diferenciaría. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Muy bien, gracias, Rachel. Las demás, los demás. Voy todo bien. Perfecto. Muy bien. Y por último tenemos al género didáctico. Con esto cerraríamos la clase de hoy. ¿Vale? La finalidad de este texto, perdón, de este género, pues va a ser transmitir ideas y opiniones sobre una diversidad de temas o mostrar una enseñanza moral, religiosa, filosófica. ¿Sale? Estos géneros a menudo se encuentran en los narrativos porque están escritos en prosas, aunque bueno, yo aquí sí los separo. ¿Sale? Pero no todos los géneros didácticos van a estar presentados en ese formato. Hay varios que están escritos en versos. Por ejemplo, la epístola, que son cartas, la fábula, y también, porque no hay que involucrarlo, ¿no? Los acertijos y las leyes y las adivinanzas. Ahí también se practican los versos, ¿vale? Y entre los subgéneros didácticos, pues tenemos la epístola, que es una carta que se dirige a alguien que puede tocar una diversidad de temáticas, pero que su fin es la de dar una enseñanza, ¿no? Para no irnos tan lejos, las cartas que conforman el Nuevo Testamento en la Biblia. No sé si por ahí han leído la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, pero todas las cartas, que bueno, es el mayor corpus de textos que hay en el Nuevo Testamento, plantean eso, una enseñanza. Alma, por ahí querías decir algo. No, profe, es que me pinché. Ah, ok. No, ¿alguno de ustedes ha leído la Biblia? No. Yo un poco. Yo un ¿Has, poco nada más. has leído alguna epístola que aparece en el Nuevo Testamento? Vienen después de los Hechos de los Apóstoles. Ah, miren, hasta me he puesto acá el atuendo, ¿no? Estoy tocando ahí temas bíblicos. No, yo nada más sí he oído de las epístolas, pero no las he leído. Bueno, por curiosidad, léanlas y con ojo de buen cubero van a darse cuenta que su intención es enseñar. ¿Sale? Pablo, Pedro, Juan, a los hebreos, Judas, ¿no? Todos ellos. ¿Sale? Tenemos también lo que es la fábula, que se narra la experiencia vivida por animales que simbolizan conductas humanas y que siempre terminan con una moraleja, con una enseñanza. Y por último tenemos chan, 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 el ensayo, que es un texto breve en el cual el autor va a exponer y defender una actitud ante una cuestión determinada, argumentando una serie de juicios y opiniones de carácter personal, aunque bueno, también el ensayo implica un ejercicio académico, ¿no? Es algo que tiro por viaje se los van a andar pidiendo en la carrera. ¿Qué más desea contar este ensayo? Bueno, muchos de esos ensayos van con un fin pedagógico, ¿no? De enseñar. ¿Vale? A manera de ejemplo, les pongo esta bonita fábula, que es de las más clásicas, no sé si alguna vez la llegaron a conocer. La cigarra y la hormiga. Recuerdo que de niño la llegué a leer en un libro.
Está dura, ¿no? Está dura la fábula. ¿Sale? Y bueno, con esto, pues bueno, ha llegado la hora de ponerlos a prueba. ¿Quieren medir lo que hoy se expuso? Ah, ya me dio calor. Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué tal les va. Identifiquen a qué género literario pertenece ese texto. una novela. ¿Qué es una novela? Leanla con atención. ¿Es narrativo, es lírico o es dramático? ¿Dramático? Muy bien, Alma. ¿Por qué? Bueno, yo fui por los puntos. Donde dice Rosaura y 2 puntos. Son como los Ajá, guiones. No ok. sé si estoy bien. Pero hay un elemento más que lo define como dramático. Las palabras que usa. Ah, ¿como cuáles? Representando los primeros versos. A ver, otra vez. ¿Cómo? En donde dice representando los primeros versos. Va bajando. Ay, no me quedó claro. A ver, otra vez. Bueno, en donde dice representando los primeros versos. Va bajando. Ah, ok. Bueno, sí. Aquí es en donde nos da el tip de que este es un género dramático. Porque estas son las instrucciones que se ponen en la puesta en escena. ¿Sale? A ver, aquí un poco viene a colación la, la duda de esta Alejandra.
¿La tienen? No, yo ya me confundí. ¿Ya no qué, perdón? Ya me confundí. ¿Qué género es? Lírico. Lírico. Wow. A ver, vamos a ver si sí es cierto. ¿Los demás qué tal? Yo digo que suena narrativo. Narrativo. Órale. Y yo digo que es, bueno, entra en el subgénero, creo que novela, porque nos habla de Don Quijote. Eh, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. En realidad esta es una canción, por lo tanto entra dentro del género lírico y es un ejemplo de lo que les comentaba hace unos momentos. Y es lírico porque si se dan cuenta tiene un ritmo. Y si hacemos un análisis poético, bueno, ahí vamos a sacar que tiene métrica, juega con algunas figuras literarias, pero al final está relatando una historia. De hecho, les voy a mandar la canción, está bien divertida, pero es un poema. Bueno, forma parte del género lírico, la letra de una canción. Y si ustedes leen, hasta tiene un ritmo. Tente, gigante ladrón. Sancho, no tengas temor. Cientos de ataques haré. Ogro sucumbe a mis pies. Princesa Micomicona, este caballero te vela. Mi espada es tu aliada. La batalla está ganada. El bravo Quijote se puso a lanzar inmensas cuchilladas para matar a aquel monstruo cruel que era un ideal. Deja entrar solo una vez más en tu mente una ilusión. Quiero ser, aunque sea esta vez, el Quijote que yo siempre soñé. Aunque, si tienes razón, hasta cierto punto, Alma, es una canción que está inspirada en uno de los pasajes más bonitos del Don Quijote de la Mancha, me parece que es la primera parte, y que de hecho aquí puse una imagen que justo habla de esa escena. Lo que relata la canción es esta.
Cuando Don Quijote en su delirio ve unos cueros de vino, bueno, son estas bolsotas en las que antes se guardaba el vino, y pensaba que era un gigante. Y el cura que se dedicaba a vender esos vinos, pues resultaba que él lo veía como una princesa, la princesa Micoma. Está bien interesante la canción. Y bueno, esto es, lo puse a propósito para que ustedes pudieran poner un poco más de atención. Ya saben que me gusta sacarlas de su zona de confort. Y bueno, con esto cerramos todo. Si quieren conocer un poquito más, aquí hay otros recursos. Insisto, esta presentación está disponible en White. Y bien, Alejandra, bien, 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 bien. Perdón por ahí por no, haberles puesto atención, andaba muy, muy clavado con escucharlo. No es más fácil que abran su micrófono, pero bueno, voy a estar más al pendiente de los textos que aquí pongan. Lisette, vuelvo a lo mismo, qué bueno que pudiste, leer lo de la Biblia y analízalo desde la perspectiva que les platiqué. Es más como de dar una enseñanza. Bien, Alejandra, bien, 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 bien. Lisette, Ingrid, bien, sí, sí dieron con el clavo. Y bueno, ¿qué les pareció la sesión de hoy? Sí, porque ahorita ya no me da tiempo de meterme con el rollo de los poemas. Ese sí exige un poquito más de espacio. Así es que cuéntenme cómo les fue, cómo se sintieron con estos temas. ¿Está fácil? ¿Está complicado? ¿Qué hay que revisar? Acuérdense que podemos incluso hacer mini evaluaciones en cada sesión para que vean identificando cómo están percibiendo los temas y dónde tienen que poner atención a la hora de sus repasos. ¿Sale? Gracias por los comentarios, Lisette. Muchos, no te preocupes. Los demás, ¿cómo se sintieron con el tema de hoy? Bien, estuvo entretenido todo lo que estaba comentando. Muchas gracias. Sí, yo igual me sentí bastante bien. Lo vio muy digerible. Muchas gracias. Vale, pues bueno, por lo pronto aquí la dejamos. Nos vemos el día de mañana. Ya entramos a la fase maratónica de las clases. Dejó algo para que leyéramos, de verdad, para que leyéramos. Para mañana en Historia Universal, sí, 2 documentales, uno sobre la Primera Guerra Mundial y el otro sobre la Revolución Rusa. Esto para que pues la clase no fuera tan expositiva y más bien como buenos amigos nos reuniéramos a hablar de esos contenidos, ¿no? Así que bueno, son temas muy intensos. Y bueno, también ahí, ya entrando al siglo XX, pues estamos acercándonos a la parte final de Historia Universal, ¿no? Así es que ya tendrán los viernes listos para volver a sus pachangas, al descanso. Y bueno, poco a poco ya estamos entrando al colapso más bien al colapso, al ocaso de este curso. ¿Sale? Es que bueno. Ahí andamos, chicas. Pues nos vemos mañana a las 8 de la noche. Acuérdense que es a las 8 los viernes. Y, en fin, pues espero que la clase les haya gustado. Espero hoy tenerla lista más al rato. Para quien no haya podido venir, pues pudiera repasar. ¿Sale? Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Bye.